Nuestro trabajo en la organización no estaría completo si no logramos que sea sostenible, si no aseguramos de alguna manera que las enseñanzas de la Orden de la Estrella de Oriente y nuestros esfuerzos caritativos lleguen a quienes lo necesitan. Esto solo podremos garantizarlo con la concurrencia periódica de nuevos miembros. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Hablaremos hoy sobre los nuevos miembros. Los nuevos miembros son aquellos candidatos que lograron reunir todos los requisitos para ser miembros y fueron aceptados por un capítulo. Algunos de estos requisitos son ser maestros masones afiliados, también los familiares femeninos de un maestro masón relacionados por nacimiento, matrimonio o adopción. Además, son buenas candidatas las miembros por 3 años o más de la Orden Rainbow Girls y la Orden Internacional de las Hijas de Job, mayores de 18 años. Si usted no es miembro de la Orden, pero le gustaría pertenecer a nuestra organización, no dude en contactar a un capítulo de la ciudad donde viva. En la casilla de descripción encontrará un link donde podrá conseguir más información. El trabajo caritativo en los capítulos es muy importante porque la caridad es uno de los fundamentos de las enseñanzas de la Orden de la Estrella de Oriente, aunque no lo es todo. La caridad forma parte de la tríada fe, esperanza y caridad. Ella tiene que ver con el amor a Dios porque estamos hechos a su imagen y semejanza, porque en cada uno de nosotros existe un hálito de su esencia divina y al ejercerla sobre nuestro prójimo, actuamos en amor a nuestro Padre Celestial. Al comprender este principio, nuestros miembros observarán que la justicia y el amor que prodiguen al prójimo será semejante al que ellos guardan en la intimidad de su corazón. Sin duda, el más claro ejemplo de caridad lo practica el Maestro Jesús, que compartía sus enseñanzas y mostraba especial compasión por los afligidos y señala en Mateo 5:7: Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Para asegurar que esta cadena de esfuerzo y caridad sea sostenible en el tiempo, empezaremos por señalar que son imprescindibles los nuevos miembros y que ellos conozcan la cultura organizacional de la Orden, que se involucren y que se comprometan con el trabajo de la Orden. Una forma de lograrlo es mediante la instrucción colectiva directa a través de conferencias o indirecta por el ejemplo. Por otro lado, es indispensable entregar responsabilidades y tareas a los nuevos miembros, impulsarlos al desarrollo integral. Es importante sientan que su trabajo es valioso a las causas caritativas y fraternales para las que contribuyen. Para lograr este objetivo, la matrona asociada y el patrono asociado necesitan idear un sistema de reconocimiento a una labor perseverante y eficiente, que no se pierda en la bruma del trabajo cotidiano, sino que sea personalizado, de acuerdo con el receptor, pero sobre todo oportuno. No espere a ceremonias especiales. Ellas son bienvenidas, pero quizás programando grandes actividades se olvide de reconocer verbalmente al miembro que continuamente colabora. Siempre y en todo momento, los miembros deben ser reconocidos por las tareas que realizan. Dejemos la mezquindad de lado. Debemos lograr que los miembros se sientan apreciados. Sin ellos no podemos ofrecer ayuda al necesitado, ni protección a la viuda o asistencia al huérfano. Sin ellos no hay capítulos de la Estrella de Oriente. Tampoco podremos continuar con nuestra gran obra por la humanidad. Con el propósito de hacer sostenible en el tiempo los esfuerzos caritativos del capítulo,
El plan estratégico de la matrona asociada y el patrono asociado para su presidencia necesita incluir actividades orientadas a integrar a los nuevos miembros y a mejorar la relación entre todos los asociados. Recuerde, el plan estratégico necesita tender a mejorar el desarrollo de nuestras reuniones, implementar estrategias que sean más dinámicas es fundamental. La futura venerable matrona necesita organizar su agenda para que las reuniones inicien puntualmente, sin que sea un drama que en alguna oportunidad algún miembro se retrase. No sea demasiado exigente. La Estrella de Oriente no es un cuartel, es un espacio de amor que acoge a sus miembros. Una de las principales funciones de la líder es comprender a sus miembros. Es necesario que los miembros se sientan confiados en el capítulo y sus líderes. Que los miembros nuevos descubran que pueden estar seguros del proceder de sus autoridades. Que observen la congruencia de palabra y acciones para que puedan confiar en sus hermanas y hermanos. La líder necesita recordar en todos los momentos de su vida que la confianza tarda en edificarse, pero es frágil como un delicado cristal. Se rompe una vez y no se recupera nunca. Una de las enseñanzas más valiosas que recibí de mis mentores es que cuando algún miembro necesite ausentarse por un tiempo no determinado, no lo descuide. Piense en entregarle alguna tarea para que desarrolle en casa, como analizar algún trabajo espiritual sobre la orden. Préstele un libro inspirador o pídale estudiar el mérito de alguna petición de beneficencia que lo mantenga en contacto con el capítulo. Contáctelo por el medio más adecuado. Muestre su interés en su hermana y hermano. Si pretendemos que los miembros permanezcan en la orden, es necesario se instruyan en nuestros asuntos para que se sientan activos, vivos, motivados, comprometidos. De lo contrario, se sentirán apartados, relegados, ignorados. Recuerde, nada compromete más a las personas que los retos y el trabajo exitoso y reconocido. En la orden, el trabajo benéfico es nuestro principal motor. Proponemos a la matrona asociada y el patrono asociado estructurar actividades necesarias que sean sostenibles en el transcurso de la vida como miembros, que contribuyan a estrechar los lazos fraternales de forma significativa, con el propósito de fortalecer nuestra identidad cultural, valores, tradiciones, símbolos, creencias y comportamiento, para que los miembros puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia al capítulo. Por ejemplo, celebrar el aniversario del capítulo, hacer un homenaje a los fundadores del capítulo, memorial a Dr. Robert Morris, Navidad, la celebración de Navidad tan importante para nosotros. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si desean hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, pueden dejarla en la sección de comentarios. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la Estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.